Buenos días, compañeros de la UAM. Me presento. Mi nombre es Ángel Neri de la Cruz Ayala, soy alumno de la Academia de segundo año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y no solo eso, también pues estuvimos en lo que fue lo del 26 de septiembre, lo que es allá en Iguala. Solamente, compañeros, para no hacerlo un poco tedioso, decirles que pues sobrevivir o estar en medio de esta trifulca que se llevó, estar o ver por última vez y volver a querer ver a lo que son nuestros compañeros que aún nos faltan, pues es algo que se queda marcado siempre en tu memoria. Por muchas ocasiones ha pasado de que a la Normal de Ayotzinapa pues nos han golpeado. Pero ¿por qué? ¿Por qué a nuestra Normal? ¿Por qué a los compañeros de diferentes normales rurales a nivel de todo el país? ¿Por qué a nosotros? Pues al igual que en otras universidades, pero hay una pequeña diferencia en las normales rurales. Las normales rurales, que nos siembra conciencia, somos gente de escasos recursos, además de que pues prácticamente nosotros vivimos ahí, y pues convivir con los compañeros del diario, de todos los días, hace que extrañemos aún más a los que aún nos faltan. Este es un mensaje para todos ustedes, estudiantes, no importa la carrera que sean, universitarios, normalistas, técnicos, somos lo mismo, somos el futuro de México, y no es posible que por usar un derecho que a nosotros nos compete, que es la libertad de expresión, el salir a las calles a manifestarnos, pues nuestro sistema, nuestro gobierno que tenemos actualmente, pues nos reprima, y de una manera brutal. Utilizar balas en contra de los alumnos, eso no es de perdón ni de olvido. A nosotros nos agredieron, nosotros estábamos en una actividad que prácticamente para nosotros no es o no se daña directamente a la ciudadanía. Una toma de autobuses para poder venir a conmemorar aquí al distrito la masacre de Tlatelolco. ¿Y con qué nos recibieron en Iguala? Una masacre de la noche del 26. Una matanza más que no podemos dejar que quede impune. No podemos dejar que pase, porque si pasa otra vez, ya se le va a hacer sencillo hacerlo una y otra vez. Y como saben que no decimos nada, no nos movilizamos, pues se les va a hacer fácil volver a matar más estudiantes. Esto ya no es por nosotros, es por los compañeros que faltan por venir a todas las universidades o normales, las generaciones que aún no llegan donde nosotros estamos, porque nuestras escuelas sigan abiertas, porque nuestras libertades todavía sigan en pie, nuestro derecho a alzar la voz, que también la tengan nuestros hijos y los que siguen. Compañeros, los invitamos a que no desistan en esta lucha. Para lo que es la jornada de lucha del lunes, como camaradas, va a empezar el día 26 a las 10 de la mañana. Esto se va a derivar en lo que son 4 puntos. Sería en Tasqueña, Auditorio, en Zaragoza e Indios Verdes. Pues por ser la zona norte, pues le pediría que fueran en Indios Verdes. Esto va a concluir a las 6 de la tarde en el Zócalo, con el meeting. Un mensaje por parte de los normalistas de Ayotzinapa, principalmente es agradecerles pues el apoyo que nos han brindado, porque hemos visto a varios compañeros, conocidos ya varios rostros de aquí, que nos han apoyado en la Normal, con las guardias, con las actividades de todo tipo, desde barrer la escuela hasta pues alguna represión que habíamos tenido. Se le agradece principalmente porque pese a todo han seguido yendo, no nos han dejado solos hasta el momento. Claro, pues tenemos que seguir
principalmente por los compañeros que todavía faltan sus asientos, faltan que vengan, y tenemos la esperanza que aún siguen vivos, porque no nos quieren engañar. El sistema de hoy en día nos ha matado a nuestros compañeros de diferentes maneras. Al principio nos los mató en unas fosas clandestinas, de ahí nos los quemaron, de ahí nos los tiran a un río. No saben cuál es la versión en concreta. La versión verdadera, pues ellos se los llevaron y se los llevaron vivos, porque nosotros vimos cuando se los llevaron. Es algo difícil tratar de decirles un poco de lo que pasó, pero vamos a intentarlo. El recordar esa noche, pues es abrir otra vez esa herida, porque hasta que aparezca, pues va a cicatrizar, porque iba a seguir. El día 26 de septiembre, alrededor de las 6 de la tarde, pues nos hacen el llamado, porque se había acordado en una reunión por parte de lo que es la FEXU, de que nosotros teníamos que encargarnos de generar las condiciones para la marcha de lo que fue el 2 de octubre. Y pues como Ayotzinapa, pues no nos rajamos y dijimos que sí. Así que en una tarde, una actividad de rutina para nosotros, porque toda esa semana ya se habían hecho actividades del mismo tipo. Salimos a igual alrededor de unos 100 compañeros, 90, en 2 autobuses. Nos dividimos en 2 partes. Uno se quedó en una colonia que se conoce como Rancho de Cura, ahí en las cercanías de Iguala, y otro se quedó en la caseta de Iguala. En lo personal, pues estuvimos en la caseta de Iguala. Cuando estábamos nosotros ahí parados esperando pues que llegaran los autobuses para llevarnos a la normal, pues notamos algo, que en la caseta había policías federales, que estos paraban los autobuses, bajaban a la gente y los autobuses los regresaban con el motivo de que nosotros no nos los pudiéramos llevar. Hasta ese punto nosotros llegamos a dar por abortada lo que era nuestra comisión. Pero ¿qué pasa? Los compañeros que estaban en el otro punto lograron tomar un autobús, y estos fueron a dejar a la gente una cuadra antes de llegar a la terminal de Iguala. Esa es la rutina: tomas un autobús, una cuadra antes dejas a la gente y te regresas a la normal. Así de fácil. Pero ¿qué pasa? En esta ocasión no fue así. Cuando los compañeros llegaron a la terminal, el chofer de ese autobús se metió hasta dentro de la terminal, dejando a los compañeros dentro del autobús. Al poder estar incomunicados, porque eran pocos los compañeros que estaban ahí, eran alrededor de 8 compañeros que iban arriba del autobús a dejar a la gente, pues nos hicieron el llamado a nosotros de que los habían atorado. Así que en ese momento, los 2 puntos de los autobuses nos fuimos, los que estábamos en la caseta y los que estaban allá en el Rancho de Cura. Con los compañeros llegamos a la terminal, nos bajamos, sacamos a los compañeros, y pues unos compañeros dijo que de una vez pues que tomáramos los autobuses. Ya estábamos en la terminal, así que tomamos 2 Costa Line, una Estrella Roja de Cuautla, que dan en total ya 5 autobuses en nuestra posición. Se fueron en una caravana de 4 autobuses por la avenida de Álvarez, que va hacia el centro de Iguala. En esos momentos pues nosotros no sabíamos hacia dónde íbamos, porque no conocíamos Iguala, no era nuestra zona. Y la Estrella Roja le dio por lo que era la salida normal, la terminal de autobuses, separándonos en 2 puntos en ese momento. Cuando íbamos en cuestión en línea recta, el autobús de Estrella de Oro que iba adelante se separa de nosotros, iba muy hasta adelante, le dio por otro camino, dejándonos un total de 3 autobuses en esa caravana. Cuando llegamos a la altura del Zócalo, fue cuando empezaron a llegar
las primeras patrullas de policías municipales. Llegaron, nos cerraron el paso y con una sutileza que ellos tenían, pues nos empezaron a apuntar y cortar sus armas. En ese momento, pues hasta nosotros se nos hizo raro, porque nunca, casi en la historia, a nosotros nos habían parado policías municipales. Nos han reprimido federales, estatales, militares, marinos, fuerzas especiales, pero nunca nos habían parado lo que son los policías municipales. Cuando empezaron a cortar sus armas, había mucha gente ahí en el Zócalo. Nosotros nos bajamos de los autobuses previo a eso porque íbamos parando los carros para que salieran los autobuses. Así que se empezaron a escuchar los primeros disparos atrás. En ese momento nosotros creímos que eran disparos al aire, pues nunca antes nos habían disparado, o por lo menos en mi generación no nos lo habían hecho. Así que para abrir paso a las patrullas, les empezamos a arrojar piedras a sus ventanas. Se quitaron. Seguíamos avanzando. Otra patrulla se nos volvió a cerrar. Mismo método, le aventamos piedras, se volvió a quitar. Por un buen rato no nos hicieron nada, estuvimos avanzando en línea recta. Llegando a la intersección de la carretera nacional, igual a Telolhuapan, con la N. Álvarez, se nos cerró la última patrulla. Pero en esta ocasión, esa patrulla, no se bajaron los policías apuntando, se bajaron y se fueron corriendo, dejándonos una patrulla obstruyéndonos el paso. Cuando nos bajamos con un grupo de, nos bajamos alrededor de 5 compañeros para mover esa patrulla. Nos bajamos, un compañero se metió para quitarle lo que fue el freno. Íbamos a empezar a mover, fue cuando nos empiezan a disparar directamente hacia nosotros. Cuando empezaron a disparar fue cuando le dieron al compañero Aldo Gutiérrez. A él le dieron un balazo en la cabeza. Él se encontraba atrás de mí porque yo estaba a la altura de la primera ventana. Dispararon, por inercia pues uno se pone alerta, voltea a ver hacia atrás para ver si no le dieron a mis compañeros, pero sí le habían dado a uno. Cuando vimos que cae, fue cuando nos entró el miedo verdadero. Porque al principio era adrenalina, después se convirtió en miedo por nuestras vidas. Empezaron a dispararnos. Entre corriendo y arrastrándonos, nos pasamos atrás del primer autobús. Al compañero no lo pudimos jalar, porque siempre que intentábamos llevándolo, pues disparaban y preferimos correr. Le decíamos a los compañeros que se bajaran. Se pasaron atrás del primer autobús y los que iban en el segundo se bajaron y se pusieron adelante. Estábamos en un espacio entre el primero y el segundo. Y los disparos eran más todavía. Hubo un momento en cual cesaron. Fue cuando empezaron a llegar más patrullas, tanto por la parte de atrás como por la parte de adelante. Llegaron y empezaron a disparar otra vez, pero en esta ocasión eran los de atrás disparándoles al tercer autobús. Le dispararon a ellos y nosotros no sabíamos cómo estaban. Les gritábamos que se bajaran, pero no pudieron bajarse los compañeros. Cuando vimos en esos momentos que Aldo seguía vivo, a pesar de que tenía un balazo en la cabeza, él se movía, pues fue un impulso que nos dio, que nos aventamos hacia donde estaba él y le pusimos una playera en la cabeza para detener el sangrado. Pero ¿qué pasa? Nos volvieron a disparar directamente otra vez. Disparaban directamente lo que era el concreto, porque se veía cómo brincaba el concreto. Un compañero se le incrustó un pedacito de concreto en la pierna. Ya nos volvimos a regresar, no pudimos estar más ni de un minuto porque nos volvieron a disparar. Le gritábamos que necesitábamos una ambulancia para lo que son los compañeros que estaban heridos, pues para algo. Y se negaban, nos seguían apuntando. Bajaron a los chavos del tercer autobús y los tiraron al suelo. Bajaron a los choferes y los empezaron a golpear. Entonces, entre patadas y todo, le gritábamos que
que se pusieran prácticamente, gritaban que se pusieran así con los narcos. Pero ¿quién iba a decir que ellos también eran narcos igual que los otros? En ese momento llegaron las ambulancias, se llevaron a Aldo y se llevaron a los heridos que estaban en el tercer autobús. Pero pasa algo, empiezan a llegar más patrullas otra vez, pero por la parte de adelante. Les mencionaba que, porque esto lo dijimos ahí en la declaración de la Procu, les mencionábamos que las segundas patrullas que llegaron eran muy diferentes a las primeras. Ya tenían, los que conocen las patrullas, tienen una forma de patrulla de fuerza estatal, que están allá, pero decían policía municipal. Y los que llegaron después tenían un porte más militar, porque conocemos a los policías municipales, chaparros, gordos, con su gorrito nada más, así. Esos eran los primeros que nos habían agredido, pero los que llegaron después ya eran diferentes. Ellos tenían un porte más erguido, más rústico, pues, con su equipo táctico, cuando vimos que llegaron con sus capuchas y todo, pues ahí dijimos, no, pues ya nos van a arrestar, y las máscaras son para que no las identifiquemos. Pero nosotros en esos momentos nuestra idea iba más allá de lo legal. Nos han golpeado, nos han arrestado, nos han disparado en años anteriores, pero nos arrestan y al rato, al día, 2 días, pues nos liberan. Eso es lo que siempre había pasado. Por eso decíamos, bueno, estábamos un poco, pues casi, no tranquilos, sino pues ya nos arrestaron, mañana nos sacan. Esa era la idea que teníamos en el momento. Pero se llevaron a los chavos. Un compañero que padecía de asma le dio un ataque en esos momentos. Le dio un ataque y pues nosotros nos espantamos, le empezamos a darnos los primeros auxilios de cuestión de que le aflojábamos lo que era el cinturón, los tenis y todo, para que pues se le corriera mejor la sangre, no sé. Y le pedíamos, le gritábamos que necesitábamos una ambulancia porque nos estaba muriendo otro compañero. Y pues como nos hacían caso omiso, le dijimos que lo íbamos a llevar hacia ellos. Así que agarramos al chavo y lo dejamos unos metros cerca donde estaban los policías que estaban por la parte de adelante. Al chavo se lo llevaron y el compa sí está bien, pero nos cuenta, o lo que nos contó pues, es que en el transcurso en que se lo iban llevando, pues al compañero pues lo iban descontando, lo iban golpeando, pues todavía que se estaba ahogando. Hasta que un policía pues dijo que ya dejara de golpear porque tenía que llegar vivo todavía al hospital. Cuando se empezaron a llevar a los chavos en ese momento, eran alrededor de 25 o 30 chavos que se llevaron en ese momento. Los subieron a las patrullas en diferentes por la parte de atrás y se lo empezaron a llevar. Empezaron a recoger los casquillos, a limpiar la sangre, y un policía por la parte de adelante se nos acerca, no tan cerca pues, pero se nos acercó y nos dijo que nos fuéramos, y ya nos llevaron a nuestro autobús y que nos fuéramos. Pero nosotros, con el temor de que más adelante hubiese un retén y nos detuvieran, nos negamos a irnos, porque incluso el chofer que iba con nosotros en ese momento prendió el autobús y empezamos a golpear la parte del autobús de atrás para decirle que no moviera ese autobús, porque era como una muralla o algo que nos protegía en ese momento de las balas, y teníamos miedo que lo quitara y en que ese momento nos llegaron los policías, es lo que decíamos. Así que un compañero se metió al autobús y le quitó las llaves al chofer, se regresó y ahí estuvimos. A esas alturas ya nos habíamos comunicado con nuestros compañeros de la normal, diciéndole lo que había pasado. Le decíamos que ya nos habían matado a un compañero, porque lo dábamos por muerto en ese momento a Aldo. Nosotros pensábamos que eso era lo grave, lo más grave en ese momento, lo de Aldo. Cuando se empiezan a ir todas las patrullas, cuando nos dejaron solos ahí, no pasaba ni un carro ni por ningún lado ni por el otro. ¿Qué pasa? En esos momentos pues empezamos a revisar, no, porque ni siquiera sabíamos si teníamos un disparo o nada. Nos empezamos a checar, un compañero tenía un rozón de bala en el pecho.
y otro tenía una hamaca de esta parte. Así que empezamos a revisar los autobuses, fuimos a la parte de atrás y checamos pues cómo está destrozado ese autobús a balazos. Ver las ventanas, ver toda la parte lateral, las llantas, la parte de atrás perforadas, los rines perforados. Pero lo feo no era la cuestión que estaba afuera, lo peor estaba dentro del autobús. En el momento en que nosotros nos metimos a ver cómo estaba el autobús, pues desde las escaleras se veía toda la mancha de sangre ahí, todo. Cuando vas por todo el pasillo y ver que la atrocidad con la que fue hecho todo ese asunto, ver los sillones perforados igual, es una imagen muy horrible que todavía nos queda a los que estuvimos ahí esa noche. Nos salimos, no pudimos aguantar, checamos pues cómo estaba la zona de afuera. Vamos a la parte de adelante, todavía había muchos casquillos ahí tirados. Empezamos a resguardar esa zona. Empezamos a ponerle piedras al lado de los casquillos para que nadie moviera, que así quedara. Dado que no llegaba ni una fuerza federal, nada a resguardar la zona, ni nada por el estilo, nosotros empezamos a resguardarla con lo poco que había, evitando que la gente caminara por ahí, de los chavos. Empezaron a llegar compañeros de la CETEC, compañeros de la normal que está ahí en Iguala, del tren. A posterior llegaron los compañeros de Ayotzinapa, llegaron los compañeros en dos turbans llenas de chavos de diferentes academias, de tercero hasta cuarto y segundo. Pero ¿qué pasa? Estuvimos un buen rato ahí, no llegaban ni peritos, no llegaban ni ambulancias, no llegaban nada. Así que pues llegaron los reporteros a tomar nota de lo que pasó, y en plena conferencia de prensa llegaron camionetas no identificadas, pues como estaba oscuro en la otra parte no se pudieron ver cuando llegaron muy sigilosamente. Solamente se empezaron a escuchar otras detonaciones de calibre muy fuerte. Empezaron a dispararnos nuevamente. En invierno, todo eso, las balas, pues quién sabe cómo lo hicimos, pero corrimos y pues en ese momento no sabía si habían herido o habían matado a otros de mis compañeros. Pero algo que sí no les miento, fueron como 2 cuadras las que cruzamos y los balazos todavía seguían. Los balazos seguían y en esos momentos me paro para ver hacia dónde corrieron mis compañeros o algunos de ellos para irme con ellos. Veo que traen cargando a un compañero. 2 compañeros lo venían cargando. Solamente se veía brillosa su chamarra de la normal. Era el compañero Edgar, de tercer año, un compañero que le dieron en lo que es la parte de la boca. Al compañero le destrozaron toda esta parte y la sangre brotaba a chorros en esos momentos. Nos metimos en una clínica que estaba ahí cerca. Yo y otros alrededor de 25 compañeros. Nos resguardamos ahí. Había 2 enfermeras en ese momento, pero decían que no había médicos, que no nos podían ayudar. Solamente les pedimos pues que nos dieran a loco porque nos estaban persiguiendo. En esos momentos, pues sí, nos dijeron que sí. Fuimos a los chavos hasta la tercera planta. Pero ¿qué pasa? Llega y se nos acerca y dice pues que ellos se tenían que retirar porque no tenían problemas. Porque se fueron las enfermeras, nos dejaron solos ahí. Pasó el tiempo, unos escasos 20 minutos, media hora, no sé. Y pues el compañero Edgar, al no poder hablar, se comunicaba a través de su celular, escribiendo el texto. Y él decía, sáqueme de aquí porque me estoy muriendo. Eso fue lo que escribió en su celular. Y pues la impotencia pues de no poder hacer nada. Dado que hemos llamado todavía a las ambulancias, llamamos a los servicios
Y pues como le decíamos que los policías eran los que nos estaban disparando, y como éramos estudiantes y nos decían que no hiciéramos llamadas de broma, pues no era agradable que hiciéramos eso. Pues no podemos hacer nada más que esperar. En esos momentos pues empiezan a pasar unas camionetas de militares, se paran y empiezan a hacer una demanda de que hay gente. Nos señalaron pues lo que era la hospital o lo que fuera ahí donde estábamos, y pues nosotros, al querer auxilio para nuestros compañeros, pues bueno, decíamos, ¿no? Fueron los policías municipales los que nos atacaron. Una fuerza federal, unos militares nos van a ayudar. Grave error haberle abierto la puerta. Le abrimos y entraron con esa sutileza que se caracterizan los militares, diciendo: ¡órale, cabrones! A la pared. Bajaron a todos los chavos que estaban en la parte alta y nos pusieron en lo que era una especie de sala. Nos dijeron que pusiéramos todas nuestras pertenencias en una mesa. Nos hicieron alzar las playeras. Como cuando teníamos ¿qué será? Nos enumeraron, nos dijeron que nos contáramos. Éramos 25 en ese momento, con un maestro de la CITEC que estaba con nosotros. Nosotros les decíamos que necesitábamos ayuda para ETA, y ellos nos decían: cállense, cabrones. Cállense porque ustedes se lo buscaron. Pues ¿qué podíamos hacer? Ellos tenían las armas en esos momentos. Y nos dijeron: ustedes son los ayotzinapos, ¿no? Así como tienen los huevos para hacer sus desmadres, ahora ténganlos para intentarlo. Esas fueron las palabras exactas que dijeron en ese momento. Pues la impotencia y todo eso, pues no podíamos decir ni hacer nada. Cuando los chavos se empezaron a contar y nos dijeron, y tomar nuestros datos, nos tomaron fotos, nos dijeron: den sus nombres reales, porque si no nunca los van a encontrar. Pues hoy en día esas palabras cobran sentido para mí. Los militares nos dijeron eso porque en esos momentos uno piensa en cuestión a lo legal, ¿no? Porque nos decían pues que para ellos, nosotros éramos criminales porque no llevamos identificación. Nadie tenía identificación de los chavos. Y mientras no nos identificáramos, pues para ellos éramos criminales. Y que por eso nos decían eso, que queríamos nuestro nombre real, porque si no nunca nos iban a encontrar. Eso nos dijeron los militares esa noche. Cuando nos empezaron a arrinconar a todos, cuando teníamos todas las manos aquí en la nuca, pues en esos momentos pues pensamos, o pasó por mi mente, de que hasta ahí hemos llegado. Pues ¿quién lo iba a saber? No había nadie. ¿Quién iba a saber que fueran los militares los que nos iban a disparar en ese momento? Ese pensamiento frío, ese sudor frío que corre por tu cuerpo cuando ya sabes que vas a morir, es algo horrible. Tener esa sensación de la muerte al lado tuyo, porque ya habíamos pasado varias, ya habíamos pasado lo de los policías, ya habíamos pasado lo de los presuntos sicarios, y ahora eran los militares. ¿Qué más nos podía pasar en esa noche? Bien, ahora, debido pues a que uno de los maestros empezaba a abogar y que por identificación empezó a decirle lo que había pasado, pues dijeron que nos teníamos que retirar de ahí porque era propiedad privada y no podíamos estar ahí. Prácticamente nos sacaron de ahí de la clínica. Pero para eso entonces nos dijeron que si eran de nosotros los chavos que habían matado de aquel lado, había 2 tirados, nos decían. Cuando dijeron eso, pues fue otro balde de agua fría para nosotros. La incertidumbre de saber de quiénes eran los chavos que estaban allá. Si eran de nuestros compañeros, o eran maestros, o eran de los otros normales que estaban ahí. No sabíamos. Así que lo que hicimos fue correr. Y por si fuera poco lo que pasaba en esa noche, como se dice en el pastel, estaba el agua en su punto. Estaba lloviendo esa noche, horriblemente. Corríamos y esas calles, si ustedes algún día se dan la oportunidad de ir a visitar ese lugar, ustedes checan ahí, esas calles